Bueno, buenas tardes. Dándole continuidad a video previo, les indicaba en el video previo justamente que le tuvieran mucho cuidado. En realidad no es mucho cuidado, no es que es un ejercicio importantísimo. O sea, no es el ejercicio en sí el importante, porque usa mucha teoría o teoría importante, lo que usted quiera. Simplemente es que es un tipo de ejercicio que si usted no lo ha visto, puede ser que no se le ocurra cómo resolverlo. Eso es todo. O sea, no tienes que particular importancia, simplemente es que si no has visto uno, puede ser que no se te ocurra cómo. Entonces, me refiero a este tipo de ejercicio que es la parte final que les recomendé del tema de la búsqueda de la solución particular en las ecuaciones diferenciales de coeficientes lineales utilizando el método de coeficientes indeterminados. Entonces voy a agarrar uno en particular, escogí uno de estos que tengo por acá, y el objetivo del ejercicio, como puedes ver aquí en la redacción, dice que para cada caso determine la ecuación diferencial que tiene como solución la expresión que se da, ¿verdad? Entonces el objetivo es justamente como este, ¿verdad? Que yo tengo aquí una cierta expresión, una cierta función que tiene 3 parámetros en total tiene 3 parámetros, y por lo tanto, si estoy en el contexto de las ecuaciones diferenciales lineales, pues lo que yo estaría buscando es una lineal de orden 3 específicamente de coeficientes constantes. Entonces, ¿cómo se resuelve ese tipo de ejercicio? Lo que usted primero va a hacer es identificar la parte que depende de los parámetros. Es la parte que depende de los parámetros. Y como usted puede ver, aquí la parte que no tienen por qué estar juntos. En en este ejercicio en particular, a usted le pusieron junto todo lo que depende de los parámetros, C1, C2 y C3, se lo pusieron junto, pero podría ser que, por ejemplo, que esta expresión se la hayan puesto al final y usted simplemente tendría que jalarla para ponerla todo lo que depende de los parámetros, ponerlo juntos, ¿ok? Esa parte en particular es lo que vamos a asociar con Y sub C, que recuerden que Y sub C era la solución de la complementaria, ¿ok? Y luego, lo que no depende de parámetros, que no tienen por qué estar juntitos, aquí sí todos se lo agruparon muy bonito, pero no tiene por qué estar juntito. En este caso, lo que no depende de parámetros sería la solución particular. Entonces, usted lo que anda buscando es una ecuación diferencial de la forma phi de d en y igual a un f de x. Esto es lo que usted anda buscando. O sea, yo busco esto, ¿ok? ¿Cuál es la ecuación diferencial? Eso es lo que ando buscando, ¿ok? ¿Qué es lo que yo sé? Lo que yo sé, interpretando adecuadamente esa solución, yo sé dos cosas. O sea, deduzco dos cosas. Deduzco que, número uno, la y sub c sería c1 por e a la menos 3x más C2 más C3X por E a la X. Ajá. Yo deduzco que esa expresión es la solución de ¿cuál ecuación diferencial? De la ecuación diferencial homogénea, es decir, de phi de d en y igual a 0. O sea, es lo que yo sé, porque es y sub c. Y lo que yo también deduzco una segunda cosa, es que la expresión yp igual a menos 7 más x por e a la menos 3x es una solución particular, de la ecuación diferencial phi de d en y igual a f de x, de la ecuación completa. Esa es una solución particular, porque así es como se construye la solución general, ¿verdad? Para una lineal de coeficientes constantes. Entonces, tomando la primera parte, esta primera parte, yo lo que vería es que esa expresión es la solución de la homogénea. Por lo tanto, lo que yo puedo ver aquí son los ceros. Yo veo ceros asociados a la ecuación característica, a la ecuación característica, a la ecuación característica, a la ecuación característica. ¿Cuáles serían esos ceros?
Pues bueno, por esta expresión que está aquí, sería 1 es el -3 y el otro sería el 1. Pero ese 1, por esta expresión que está aquí, implica que hay una multiplicidad 2. Hay una multiplicidad 2. Entonces, significa, por todo lo que les expliqué en el video previo, que la ecuación diferencial homogénea tendría la forma de más 3 por culpa de este 0, multiplicado por d-1 por el operador d-1 elevado al cuadrado por culpa de la multiplicidad aplicado en y igual a 0. O sea, con eso yo lo que acabo de deducir es que la ecuación homogénea es esta. Esta es la ecuación homogénea. El problema, usted me puede decir, profesor, pero es que usted no anda buscando la homogénea. Usted la que anda buscando es una expresión de la forma phi de d en y igual a f de x. Entonces, le hace falta encontrar quién es el f de x. Entonces, para terminar el ejercicio, ya yo sé, entonces, de aquí concluyo que la ecuación buscada, es d más 3 por d-1 al cuadrado aplicado en y igual a un f de x. Esa sería la ecuación. Concluyo que la ecuación buscada es esa. Y por lo tanto, falta determinar quién es f de x. ¿Ves? Falta determinarlo. Para determinar f de x, es ahí la pregunta, me dice, profe, ¿cómo hago eso? ¿Cómo es que yo determino el f de x? Bueno, para usted determinar el f de x, lo que hace es aplicar esta segunda parte, porque usted sabe que esta expresión es una solución particular. Entonces, lo que le quiero decir con esto es bastante sencillo. Vea, usted lo que hace es agarrar esta expresión. Usted lo que hace es agarrar esa expresión. Y como yo sé que esa expresión es solución particular de esta ecuación diferencial, entonces significa que f de x, entonces simplemente tenemos que, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que f de x, ¿quién va a ser? Pues f de x es cuando yo a esa expresión le aplico el operador de más 3 por d-1 elevado al cuadrado. Yo tengo que aplicarle ese operador. ¿Por qué es así? Porque como yo sé que esta expresión es solución de esta ecuación diferencial, significa que cuando yo le aplico todo este operador, me tiene que quedar igualado a lo que tengo a la derecha. Y lo que yo tengo en la derecha es el f de x. Entonces, la duda que usted podría tener es, profesor, ¿cómo se obtiene el f de x? Bueno, el f de x lo obtienes a través de esta aplicación, la cual evidentemente yo no voy a hacer porque es perder tiempo, porque ya usted sabe que simplemente es este operador, hay que darle la cara correspondiente. O sea, todo esto lo que me genera es una expresión de orden 3. ¿Qué significa esto? Que algebraicamente es un ejercicio largo, porque significa que esta expresión hay que llegarla incluso hasta derivada de orden 3. Entonces, como les he dicho en otras oportunidades, en matemática una cosa es algo complicado y otra cosa es algo engorroso. Lo que falta hacer para terminar el ejercicio no es complicado, es simplemente engorroso. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Agarrar estos operadores diferenciales y aplicárselos a esta expresión. Cuando usted ya lo termina, ya tiene quién es el f de x. Y al tener quién es el f de x, entonces se devuelve aquí y ya tiene quién es la ecuación diferencial, que es justamente lo que le están pidiendo. Entonces, como usted puede ver, le voy a poner aquí puntos suspensivos porque lo que falta es simplemente hacer esta aplicación para determinar quién es el f de x. Entonces, a pesar de que no es un ejercicio tan complicado, si uno no entiende la lógica, podría ser que se tope uno y no sepa cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, lo que quise es orientarles un poco cómo se resuelve este tipo de ejercicio. A grosso modo, ¿se entendió la idea o hay alguna duda? Pues, ¿sí estamos claros? Bien, cualquier cosa me preguntan. En particular, ¿ves? Yo esa que hice me parece que es la C, ¿no? Es la C. Todos estos ejercicios son en la misma línea, todos exactamente en la misma línea. Entonces, ¿para qué?
para que tengan mucho. De hecho, todos estos ejercicios de esta página son muy importantes porque, por ejemplo, estos de arriba, de estos sí les hice la clase anterior, que era que proponga la forma de una solución particular. Eso sí se los expliqué muy bien en el video anterior. Entonces, bueno, lo que quería era como complementarle con este tipo de ejercicio para que ya puedan hacer toda la lista de ejercicios completo. ¿Ok? Bueno, terminado esa parte, me voy a mover hacia un nuevo método, que es el método de variación de parámetros. Y aquí sí, uno puede decir, profe, el método que se vio en el video previo, ¿cómo se llamaba? Bueno, les recuerdo, se llamaba el método de aniquiladores o lo que es lo mismo, el método de coeficientes indeterminados. Y en ese método yo le dije que la función f, de hecho había una, si yo me devuelvo un segundo por acá, vamos a ver si lo logro ubicar rápidamente. Yo les mostré una nota que anda, aquí ya la ubiqué, vea. Esta técnica es la del video previo. ¿Y qué es lo que decía esta nota? Que esta técnica de los aniquiladores o los coeficientes indeterminados se utiliza para resolver este tipo de ecuación diferencial que es lineal de coeficientes constantes. Tiene esa restricción. Es de coeficientes constantes. Pero además, cuando la funcioncita que uno tiene a la derecha, ¿qué tipo tenía que tener? Bueno, tenía que tener expresiones del tipo e a la x, o un seno de bx, o un coseno de bx, o un polinomio, o una multiplicación de un exponencial con un seno, o de una exponencial con un coseno, un x a la n por un exponencial. Y dice, profe, sí, claro, esto, o combinaciones lineales de ellas, porque justamente uno recuerda que estas son las expresiones que se generan cuando uno saca los ceros de la característica. Los ceros de la característica, si eran reales, distintos, solo generan de este tipo. Cuando aparecían senos o cosenos, era porque habían complejos. Si eran senos y cosenos que no tenían la exponencial a la par, era porque la parte real de los complejos valía cero. Si aparecía completa es porque tanto la parte real como la imaginaria de los números complejos son diferentes de cero. Si aparecía x a la n por este tipo de exponencial, profe, porque había multiplicidades. Si aparecían polinomios, profe, porque el cero era cero, entonces quedaba ahí a la 0x, entonces por eso es que aparecían polinomios, ¿verdad? O esto que está aquí o esto que está aquí es por multiplicidad de los complejos, pero todo tiene que ver en la misma línea. Nótese que en esta lista están todas las funciones que nacen del hecho que la ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes tenga ceros reales distintos o ceros reales repetidos o números complejos. Ahí están todas las combinaciones. Nunca sale funciones raras que no están en esas listas, como logaritmos, raíces, arcotangentes, secantes, o sea, cualquier tipo de función que no esté aquí no tiene que ver con este método. Ahí estoy siendo bien claro. Este método de aniquiladores o de coeficientes indeterminados del video previo es solamente para buscar soluciones particulares cuando la ecuación es de coeficientes constantes y la función de la derecha es alguna de este tipo. Si la función de la derecha ya trae una raíz, un arco tangente, un arco coseno, o sea, cualquier otra cosa que no sea esto que está aquí, ya no puedes aplicar esta técnica. Entonces, lo que estamos trabajando el día de hoy, se llama el método de variación de parámetros. El método de variación de parámetros sirve también para buscar soluciones particulares. O sea, sirve para lo mismo que sirven los coeficientes indeterminados o los aniquiladores. Pero esta técnica es muchísimo más potente. Es muchísimo más potente. Porque a esta técnica, primero, no le interesa si la ecuación es de coeficientes constantes o no.
Ya eso es una ventaja enorme. La técnica anterior, la de los aniquiladores o los coeficientes indeterminados, solo sirve para coeficientes constantes. Entonces, el método de variación, en cambio, perdón, el método de la variación de parámetros sirve tanto para coeficientes constantes como variables, sirven para los dos. Y hay otra cosa, el método de variación de parámetros ya no le pone a usted restricciones en la función de la derecha. En la función de la derecha usted le puede aparecer un logaritmo, un entre x, un raíz de x, una tangente, un secante, etcétera. ¿Me explico? Entonces de pronto uno dice, de profe, pero entonces este método es buenísimo, este es mejor que el otro. Sí, pero es muchísimo más complicado. Es cualquier cantidad más complicado. De hecho, es tan complejo que en este curso lo que vamos a hacer es estudiar el método de variación de parámetros solamente para ecuaciones de orden 2. Imagínense. Y uno dice, profe, ¿existe para orden 3 y 4? Sí, sí existe una generalización de la variación de parámetros, pero es un método, ahorita cuando ya yo se lo explique, usted va a ver que es un método muy largo, es muy complejo, hay que estar integrando, resolviendo sistemas. Entonces, este método supera al anterior en el sentido que este método es más general. Él no pone restricciones, pero es muy complicado. Entonces, lo que se gana por un lado, pierde por otro. ¿No es? Entonces, ya y la historia es así. La historia es así. El método anterior, yo incluso llegué a resolver ecuaciones de orden hasta 4, 5, pude. En cambio, con este me voy a limitar a ecuaciones de orden 2. Y la justificación no es que no se puede, es que cuando vas incrementando el grado de la ecuación, los cálculos se vuelven pero demasiado complicados de hacerlos a mano, se vuelve demasiado engorroso. Si ya para una de orden 2 son complicados, entre más orden es todavía más difícil. Entonces, esa es la introducción que quería darles. Eso sí, pues resaltando la virtud de este método, ¿verdad? Que no le importa si los coeficientes son variables o no, y no pone restricciones sobre la función f, mientras que sea una función derivable, no hay absolutamente ningún problema. Bueno, entonces vamos a estudiar el día de hoy el método de variación de parámetros. Eso sí, le hago una observación de una vez. Si usted está en una prueba, en un examen, un quiz, y lo ponen a resolver una ecuación de orden 2 y trae coeficientes variables, fijo, no se puede hacer con aniquiladores o coeficientes constantes. Con aniquiladores o el método de los coeficientes indeterminados, porque ya le dije que ese método de coeficientes indeterminados o aniquiladores, que es lo mismo, se reserva solo para coeficientes constantes y la función f de aquellos tipos que ya le recordé hace un rato. Pues bueno, vamos a dedicarnos a estudiar este método a sabiendas de que lo que les voy a hacer es como un resumen de los aspectos principales de la teoría, ¿ok? Decidí para este método, normalmente cuando he dado el curso en otras oportunidades, incluso he hecho la demostración completa del método, pero ahí cuando uno está en clase, interactuando presencialmente con los estudiantes opinan, uno ve los rostros y bla, bla, bla. Aquí es un poco más difícil, así que tomé la decisión de simplemente hacerle una exposición un poco menos teórica del método y enfocando más a la parte resumida de qué es lo que hay que hacer. ¿Ok? Entonces, le comento, recuerde que la ecuación lineal tiene esta forma. Recuerde que es un coeficiente, ya si no es de coeficientes constantes, puede serlo. Yo no estoy diciendo que no puede serlo, o sea, pero ya cuando yo pongo esto, lo que quiere decir es que los coeficientes podrían ser los coeficientes podrían ser constantes o podrían ser variables. Entonces, en general, usted tiene una función que depende de x multiplicado por y segunda, más 1 sub 1 por y prima, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer?
Pues lo que voy a hacer es, pues obviamente suponer que el coeficiente principal, que aquí lo llamo a sub 2, es diferente de 0. Y pues lo paso a dividir. Voy a dividir todos los términos entre a sub 2. Al dividir, obviamente, el primer término entre a sub 2 me queda un 1. Por eso aquí simplemente puse y segunda. Este coeficiente, cuando lo divido entre a sub 2, quedaría a sub 1 entre a sub 2. Lo estoy rebautizando como P de X. Luego hago a sub 0 entre a sub 2 y lo rebautizo Q de X. Y este que está aquí lo divido entre a sub 2 y lo rebautizo f de x, pero f de x minúscula, ¿verdad? Para hacer la distinción. Y yo lo que le voy a decir es que toda la teoría que voy a exponer de aquí en adelante, me voy a centrar exclusivamente en esta ecuación diferencial, así como está acomodada. ¿Cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia es que de aquí en adelante cualquier resultado que yo le exponga a usted lleva implícito que usted primero tiene que dividir la ecuación diferencial entre el coeficiente principal. Es decir, cualquier fórmula que yo deduzca de aquí en adelante presupone que el coeficiente principal de la ecuación diferencial es un 1. O sea, que ya usted lo quitó y que le quedó un 1. De aquí en adelante todos los resultados se aplican sobre esto. Ok. Entonces, lo que voy a ir es haciendo como una historia en el cual vean un poco la lógica de lo que trata el método, pero hay una parte ahí teórica que voy a omitir por lo amplia que se haría la clase, duraría más de una hora explicando esa parte teórica, y que de pronto a ustedes no les hace como mucha gracia. Entonces, el método se llama variación de parámetros por el siguiente motivo. Pues vamos a ver, cuando usted está resolviendo una ecuación diferencial de estas de orden 2, recuerden que independientemente si la ecuación es de coeficientes variables o no, usted primero resuelve la homogénea. Eso es lo primero, ¿verdad? Usted primero resuelve la homogénea. Y para resolver la homogénea, se supone que usted ya tiene dos soluciones que son linealmente independientes. Entonces, si ya usted tiene dos soluciones linealmente independientes para la homogénea, entonces la solución general para la homogénea tendría esta forma. ¿Ves? Su solución general, cuando digo su me refiero a que sea solución de esta, a la homogénea. Entonces, su solución general va a ser un C1 por un Y1, donde Y1 era una de las soluciones. Bueno, dicho de una forma más técnica, que ya usted lo sabe bien, lo que yo hago es que la solución general es una combinación lineal de estas dos soluciones LI. Eso lo hemos venido haciendo un montón de veces. Así que esta es la forma de la solución general de la homogénea. Me dice, profe, para tener entonces la solución de la que ya no es homogénea, faltaría sumarle una solución particular, una YP, ¿correcto? El método de variación de parámetros lo que hace es ayudarnos a buscar esa YP. ¿Cómo lo hace? Bueno, al que se le ocurrió este método, déjeme decirle que es una idea tremendamente brillante e incluso un poco rara, porque la persona tuvo que suponer cosas que en matemática, los descubrimientos en matemática normalmente pasan así. Muchas de las fórmulas, de los teoremas que se descubren, la persona comienza a tantear. Yo voy a tantear esta combinación y llega algo que nada que ver y dice, idea mala, la desecho. Voy a tantear, voy a suponer que esta otra cosa funcione, no sirvió, bueno, la echo a la basura. Y normalmente el trabajo del matemático que desarrolla teoría, no el que la aplica, sino el matemático que desarrolla teoría, es probar y probar y probar, y de 5,000 ideas, 4,999 se echan a la basura, y la idea 5,000 y dice, funcionó, qué bien. Y claro, ¿qué es lo que hacemos nosotros 200, 300 años después? Agarramos una idea de que ya alguien hace 300 años se mató 5,000 veces hasta que se le ocurrió. Bueno, el método de variación de parámetros es lo que yo le voy a mostrar, es el acabado, es la punta de la pirámide que lleva un trabajo increíblemente ingenioso. Entonces, en algún momento,
a alguien se le ocurrió, y es aquí donde le redacté un poquito, vean. La idea de este método es suponer. Usted en la vida puede suponer lo que quiera. O sea, usted puede suponer que el domingo usted va, o el lunes usted va a amanecer millonario. Usted puede suponer eso. ¿Cómo lo demostramos? Ya, y esperemos al lunes. ¿Usted amaneció millonario? Ah, sí, ya hay demostración directa. Amaneció millonario. Entonces la suposición del viernes fue correcta. Si usted el lunes amanece pobre, me dice, ya, y la suposición del viernes fue falsa. Me explico, en matemáticas usted puede suponer lo que usted quiera. Luego usted estudia si esa suposición llega a ser verdadera o simplemente fue una suposición falsa. Hago esa aclaración porque a veces los estudiantes se ponen incómodos cuando yo le digo que yo voy a suponer algo. La gente de una vez lo ven a uno raro y le dicen, profe, pero ¿qué supone cosas? Ve, lo que sería incorrecto es que que yo dijera, voy a suponer que lo siguiente es verdadero. ¿Ves? Ahí me dice, suave, suave. Ahí sí hay algo raro, porque voy a suponer que algo es verdadero. Ahí ya hay un problema, porque yo no puedo suponer que algo es verdadero hasta que no lo demuestre. Así es como funciona en matemática. Entonces llegó alguna persona muy brillante y dice, voy a suponer, yo no sé si terminará siendo verdadero o falso, pero voy a suponer que la solución particular que ando buscando, voy a suponer que tiene una forma muy similar a la solución general de la homogénea. ¿Qué fue lo que hizo esa persona? Lo que hizo fue suponer que esta constante se convierta en una función y que esta constante también se convierta en una función. De hecho, de ahí es el método. ¿Por qué? Porque usted aquí tiene parámetros constantes. La persona, la idea que tuvo es, ¿qué pasa si yo esos parámetros que son fijos los convierto en funciones? Es decir, ¿qué pasa si yo pongo a variar los parámetros de la solución general de la homogénea? ¿Qué pasa si yo pongo a variar los parámetros? Y resulta que esa persona tuvo esa idea loca y terminó funcionando. Entonces al método se le pone variación de parámetros, porque agarraste los parámetros de la homogénea y los convirtió en funciones, es decir, los puso a variar. Por eso se llama variación de parámetros. Entonces la persona lo que dice es, voy a suponer que esta constante se convierte en una función. Voy a suponer que esta otra constante se convierte en otra función. La primera entrada es que usted, como estudiante, usted dice, profe, pero esa suposición está jaladísima. ¿Cómo se le ocurrió? Pues inicia en matemática muchas cosas. A la gente se le ocurre después de años de estarlo pulseando. Y claro, después de años de estarlos pulseando, llega y le muestra a usted la punta de la pirámide y usted lo que dice, ¿qué carga? ¿Verdad? Y dice, sí, pero ese que carga, ¿cuánto duró haciéndolo? ¿Verdad? Bueno, está bien. Entonces, donde esta función U y esta función V son funciones derivables. Esa es la idea, que sean funciones derivables. Y ahora aquí es el momento donde la pregunta natural que usted se está haciendo es, ¿bajo qué condición la suposición anterior tiene sentido? ¿Por qué? Porque usted puede decir, profe, yo insisto, usted no puede andar en la vida suponiendo lo que le dé la gana. Yo le digo, claro que sí, usted puede andar suponiendo lo que le dé la gana, siempre y cuando después lo demuestre. Que lo que usted supuso es verdadero o que lo que usted supuso es falso. Cualquiera de las dos cosas, porque uno también puede demostrar que algo es falso, ¿verdad? Entonces, la pregunta que se hizo el matemático es, ok, voy a suponer esta idea loca. Voy a suponer que los coeficientes los puedo convertir en funciones derivables. Y ahora me voy a preguntar bajo qué condiciones tiene sentido esa suposición. O sea, ¿cuándo? ¿Cuándo es que esa suposición tiene sentido?
Ese matemático hizo todo un desarrollo teórico, el cual, como le dije, no le voy a enseñar a usted por una cuestión de no hacer el video amplio. Yo creo que terminaríamos la clase como a las 10 de la noche. Entonces, me voy a enfocar en contarle a qué fue lo que él llegó, o sea, cuál es la respuesta a esta pregunta. La respuesta a esa pregunta, que es bajo qué condiciones esa suposición loca es verdadera, o sea, bajo qué suposición tiene sentido, y la respuesta, aquí se la puse, respuesta. Se puede demostrar, que fue lo que hizo el matemático, se puede demostrar que para que la suposición de que YP tenga esa forma, con U y V, funciones derivables, tenga sentido, es que este sistema de ecuaciones que usted está viendo en pantalla tenga una solución única. Ese sistema que está ahí, ese sistema tiene que tener solución única. ¿Dudas que usted tiene? Profe, ¿dónde sale ese sistema? Ya le dije, aquí acabo de ahorrarle una hora y media de su vida, porque si no tendría que hacer un desarrollo teórico como de hora y media para que usted vea dónde sale de ese sistema. Y bueno, yo he notado que cuando comienzo a hacer teoría, la gente se comienza a desconectar, entonces no quiero que me pase eso, pues. Entonces, simplemente me estoy ahorrando yo también hora y media de mi vida y le estoy diciendo que hay una parte teórica por ahí que se llega a demostrar que este es el sistema. Ese sistema tiene que tener solución única. ¿De dónde sale ese sistema? Ese desarrollo teórico que usted no está viendo, primero. La otra duda que sí se la puedo contestar es que usted puede decirme, profesor, y en ese sistema, ¿quiénes son las incógnitas? Vea, las incógnitas de este sistema son U' y V'. Es decir, este es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas son U' y V'. Si ese sistema tiene solución única, entonces yo obtengo el U' y el V'. Y usted puede decirme, profesor, pero ¿para qué le importa hasta el U' y el V'? Es que si yo tengo el U', lo integro y ya obtengo el U. Y si yo tengo el V', lo integro y obtengo el V. Y si ya yo tengo el U y el V, entonces lo sustituyo acá y ya tendría la solución particular. Esa es la idea del método. ¿Ok? Entonces, la pregunta de que bajo qué condiciones suponer que YP tiene esa forma, ¿cuáles son las condiciones? La respuesta es que este sistema tiene que tener solución única. O sea, cada vez que yo aplico el método de variación de parámetros, tengo que estar verificando este sistema, que este sistema tenga solución única. Y las variables de ese sistema son U' y V'. Por lo tanto, los coeficientes de las variables aquí sería Y1, Y2, Y1' y Y2'. Esas serían las coeficientes de las variables. Entonces, una pregunta natural ahora es, ¿pero tiene sentido que este sistema tenga solución única? O sea, porque es una cadena. Le acabo de decir que para que esta suposición de que YP tenga solución, para que YP exista de esa manera, la condición es que este sistema tenga solución única. Pero ahora usted puede decirme, profesor, pero ¿y este sistema yo puedo garantizar que tiene solución única? La respuesta es sí. Ahora la pregunta es, ¿por qué ese sistema tiene solución única? Vea, ese sistema tiene solución única porque si yo calculo la matriz de coeficientes aplicando álgebra lineal, la matriz de los coeficientes tendría aquí un Y1, aquí tendría un Y2, aquí tendría un Y1' y aquí tendría un Y2'. Y resulta que si usted recuerda, este determinante es la matriz asociada de este sistema. Y este determinante es el gronskiano de Y1 y Y2. Y yo sé
que Y1 y Y2 son soluciones linealmente independientes. Eso es fijo, porque como les recuerdo desde acá, vean que Y1 y Y2 son soluciones linealmente independientes de esta ecuación diferencial. Entonces, por ese motivo, yo sé que este Gronskiano es diferente de 0. Como el Gronskiano es diferente de 0, eso tiene la consecuencia que este determinante es diferente de 0. ¿Y qué pasaba en teoría básica de sistemas de ecuaciones? Si en un sistema cuadrado el determinante de la matriz asociada es diferente de 0. Si eso pasa, el sistema tiene solución única. O sea, como esto está pasando, esto implica que el sistema tiene solución única. Ese es el motivo, porque el Gronskiano sería el determinante de la matriz asociada. Entonces el sistema tiene solución única. Esa es la justificación del por qué este sistema tiene solución única y ese sistema al tener solución única implica que esta suposición va a tener sentido. ¿Qué sigue de aquí en adelante? Lo que sigue ya es aplicar el método. El método de variación de parámetros, de acuerdo con todo lo que acabo de explicar, se basa justamente en este sistema. Y este sistema, entonces, usted me lo va a resolver donde las variables son U' y V'. Y ese sistema tiene solución única. Ese sistema, cómo lo resuelva, ya es problema suyo. Si usted quiere, despeja U' en una y la sustituye en la otra, que es usando el método de despejo en una de las variables y lo mete en el otro, ¿verdad? O si quiere, usted dice, profe, le voy a aplicar la regla de Kramer. Dele, le aplica la regla de Kramer. O sea, eso es un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Usted lo resuelva con lo que usted quiera. Y las incógnitas son U' y V'. Cuando usted encuentra a U' y a V', las integra para encontrar a U y a V. Y teniendo U y V, lo sustituye acá y ya tendría la solución particular. Creo que ahí donde estoy en un excelente momento para hacerles un ejemplo. Este ejemplo que está aquí, a usted le va a generar una duda. Usted dice, profe, ¿por qué este no lo puedo resolver con los métodos del video previo? Vea que son coeficientes constantes. Y yo le digo, sí, correcto, son coeficientes constantes. Pero nótese que esta función de la derecha no forma parte de la familia de funciones que se admiten para coeficientes indeterminados. De hecho, me voy a devolver otra vez, voy a copiar esta nota, que ya la he estado invocando varias veces, la voy a tomar y me la voy a llevar a lo que le estoy proyectando en este momento. Y vean, cuando digo esta técnica, me refiero al video previo. Me refiero, digo yo, porque si se los dejo en este PDF y después usted está estudiando y podría confundirse creyendo que es la técnica que estoy viendo hoy, no. Cuando digo esta técnica, me refiero a coeficientes indeterminados, o lo que es lo mismo, aniquiladores. Entonces, ¿cuál era la restricción de los benditos aniquiladores o coeficientes indeterminados? Primero que todo, que la ecuación era de coeficientes constantes. Esta es de coeficientes constantes, así que esa condición lo pasa. Pero ¿por qué no puedo utilizar aniquiladores o coeficientes constantes? Porque la función de la derecha no forma parte de ninguna de las que está acá. Yo sé que usted tiene una picazón en la garganta y aunque le dé vergüenza decirlo, usted dice, profe, lo estoy pensando, y la cosecante no es 1 entre seno de 3x, y seno de 3x caería aquí. Sí, tiene razón en que es 1 de seno de 3x, pero es que en ninguna parte dice aquí que se permite divisiones. O sea, la restricción es clara. Es esta función o esta, o esta, o esta, o esta, o esta. En ninguna parte dice o división de ellas o así. No, no permite divisiones. Por ese motivo,
es que esta función no es admisible porque no forma parte de ninguna de estas. Recuerde que cuando digo combinaciones lineales, de ellas, las combinaciones lineales no es dividirlas. Combinaciones lineales, recuerde que era multiplicar por una constante a una de ellas, más o menos, otra constante por otra, más o menos, constante por otra. Esos son combinaciones lineales, no se valen divisiones. Bueno, con ese contexto, yo espero que a usted le quede 100% claro por qué es que esa ecuación no se puede hacer con la técnica anterior del video previo y por qué es que es obligatorio buscar a YP con variación de parámetros. Le voy a dejar, voy a meter una página anterior a este ejercicio y le voy a dejar esa nota ahí para que la tenga a mano. Nótese que quedó ordenado de la siguiente manera. Estoy hablando de variación de parámetros. Ajá. Y luego le meto esta nota ahí que está colada, pero espero que no se me enreden. Por eso le puse esta referencia aquí en verde y además estás viendo el video. Para que me quede campo aquí para trabajar en este ejemplo. Entonces, ¿qué es lo primero que usted va a hacer? Ponga mucha atención. Lo primero que usted hace es tomar la homogénea. Toma la homogénea. Que en este caso la ventaja de la homogénea es que si está igualada, perdón, si es de coeficientes constantes. Entonces, como ella es de coeficientes constantes, entonces aplico pues la teoría que ya yo sé, en el sentido que esto lo puedo reescribir como 4 por d cuadrado más 9 aplicado en y igual a 0. Así es, ¿verdad? Y como esto es de coeficientes constantes, en particular yo sé que aquí salen dos ceros complejos, que serían 0 más menos 3i. Por lo tanto, la solución de la complementaria sería C1 por coseno de 3x más C2 por el seno de 3x. Así es como funcionaría. Y ahí pues estoy aplicando básicamente la teoría anterior. ¿Ok? Entonces, si usted presta mucha atención, usted se dará cuenta que esta que está aquí es como Y1. Esta es como una de la solución Y1 y esta es la solución Y2 de X. Y esto que está aquí es esto, perdón, es una combinación lineal de ellas dos. Yo tengo certeza, no tengo que verificarlo, que esta función Y1 con esta función Y2 son soluciones linealmente independientes, porque esa teoría ya la tengo sumamente montada. Entonces, hasta ahí no he hecho nada nuevo. ¿A dónde entra la fiesta? De aquí en adelante es donde entra la variación de parámetros. Porque la variación de parámetros es para buscar una solución particular. De hecho, hace lo mismo que los coeficientes indeterminados o los aniquiladores, porque coeficientes indeterminados o aniquiladores es para buscar soluciones particulares. Bueno, esto también es para buscar soluciones particulares, respetando en cada técnica las restricciones que ellas tienen. Entonces, ¿qué es lo que hace la variación de parámetros? De acuerdo con lo que le acabo de explicar. Suponga que YP tiene la siguiente forma. Que YP tiene la forma, ¿cuál forma? YP igual a U de X multiplicado por el coseno de 3X. ¿Ves? Lo que hago es poner a variar este parámetro. Más V de X por el seno de 3X. Ahí acabo de poner a variar este parámetro. Ajá. Donde U y V son funciones derivables. Son funciones derivables. Ajá. Que tienen que cumplir. Que tienen que cumplir. Que tienen que cumplir el siguiente sistema. Me dice, profe, ¿cuál sistema era? Bueno, vamos a irlo a traer. ¿Cuál sistema era? Aquí se lo tengo.
este sistema. Vamos a pegarlo por acá. Tiene que cumplir ese sistema. Y ese sistema, para este ejercicio en particular, ¿quién es? Dice, profe, vea, este sistema para este ejercicio en particular es Y1. Ni siquiera quién era Y1, era coseno de 3X. Ok. Multiplicado por U'. Perfecto. Más Y2. ¿Quién era Y2? Seno de 3X. Multiplicado por V' igualado a 0. Ok, perfecto. Bien. ¿Qué sigue? Y1, aquí lo que sigue ahora es Y1'. ¿Y quién es Y1'? Si Y1 es esta expresión, Y1' sería menos 3 veces el seno de 3X. Ajá, y mantengo la variable que es su prima. Y de la misma manera, ahora me quedaría 3 veces el coseno de 3X por V' igual a f de X. Y aquí es donde uno dice, profe, ¿y quién era f de X? F de X chiquitita. Vea, f de X chiquitita. F de X chiquitita lo sigo devolviendo. Permítame. Tengo que apoyarme aquí. Vea. F de X chiquitita es la función que queda a la derecha de la ecuación diferencial luego que ya te quitaste el coeficiente principal. Por lo tanto, si yo me devuelvo donde estoy, un error muy común es que la gente solamente agarra a este cosecante de 3X y eso no es cierto. Sería este cosecante de 13X dividido entre 4 porque tendría que quitar el coeficiente principal. Por ese motivo es que aquí, voy a escribir cosecante de 3X dividido entre 4. Y vea, de aquí en adelante es un ejercicio que es completamente de álgebra lineal. Es decir, es resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde las incógnitas son U' y V'. Profe, ¿cómo lo resuelvo? Puedes despejar en una, evaluar en la otra, despeja, encuentra U', por ejemplo, luego se devuelve. Esto que estoy diciendo es como resolver el sistema 2x más 3y igual a 5 y menos x más 6y igual a 7. ¿Sí me entienden? Es un sistema así. Dice, ¿de cuántas formas usted sabe resolver este sistema? Bueno, probablemente me decís que en la calculadora, pero aquí de nada te sirve una calculadora porque esto es un sistema completamente algebraico. Entonces, ¿de qué forma sabe hacer usted eso? Por ejemplo, usted puede decir, profe, yo le podría despejar aquí hasta la x y se la sustituyo aquí. Bien, sí, está bien. ¿Qué otra forma sabe usted? Ese método es despejo y sustituyo. ¿Qué otro método? Dice, profe, con la regla de Kramer. Era otra forma. Yo le calculaba el determinante de la matriz asociada y usaba la regla de Kramer. Ese es otro. ¿Qué otro? Dice, profe, también yo me acuerdo el método de suma y resta. Por ejemplo, yo puedo agarrar la ecuación de abajo, multiplicarla por 2, aquí me queda un 12 y aquí me quedaría un 14 y luego sumo las ecuaciones para que esta variable se cancele y me queda 15y igual a 19 y ya encontré la y. Ajá, y luego agarro esa y la sustituyo en cualquiera de las dos para encontrar el x. Este método es el que se llama el método de suma y resta. ¿Ok? Pero todo eso es matemática completamente elemental, ¿verdad? Es resolver un sistema de ecuaciones. Aquí usted puede aplicar cualquiera de esos métodos. Le dije tres, básicamente tres opciones, que es hacer suma y resta, que es cuando uno multiplica para ajustar y luego suma las ecuaciones. Puedes hacer Kramer o puedes despejar en una y sustituir en la otra, ¿verdad? Puede ser que un método, dependiendo del ejercicio, genere más ventajas que el otro. Por ejemplo, ya por experiencia, yo sé que en este me va a funcionar muy bien la regla de Kramer. ¿Por qué me podría funcionar muy bien la regla de Kramer? O incluso podría ser hasta suma y resta. Se me ocurre que tal vez suma y resta también me podría funcionar bastante bien. Si lo hago,
Voy a hacerlo con suma y resta, me parece que se acomoda bien. Lo que quiero es darle a usted una visión muy amplia y decirle, vea, no se cierre. No es que siempre hay que usar Kramer, no es que siempre hay que, o sea, es resolver un sistema. Por ejemplo, me parece que yo podría agarrar esta ecuación de arriba, perdón, ya me salió una torta, yo podría agarrar esta ecuación de arriba y la podría multiplicar por sen de 3x, por ejemplo, o por 3 sen de 3x, para luego agarrar la de abajo y la multiplico por cos de 3x. Vamos a ver si eso me sirve. Si yo agarro la de arriba y la multiplico por 3 sen de 3x, me quedaría 3 sen de 3x por, voy a ir jugando con colores, ahora voy a escribir en azul, quedaría cos de 3x por u', ajá, más, ahora aquí como estás multiplicando por 3 sen de 3x, entonces aquí quedaría 3 seno al cuadrado de 3x, multiplicado por v' igual a 0. Ajá, porque a la derecha también hay que multiplicarlo, pero como estoy multiplicando por 0. Y ahora agarro la de abajo y más bien la voy a multiplicar por coseno. Si yo más bien multiplico por coseno, me quedaría el menos 3 seno que tengo. Ajá. Me va a quedar con un coseno a la par. ¿Ok? Y luego me quedaría con el u'. Y en este otro más bien me quedaría 3 coseno al cuadrado de 3x por v', y en la parte de la derecha no me queda igualado a 0, ¿verdad? Ponga mucha atención. ¿Estás de acuerdo que esta expresión que está aquí sería 1 entre seno, ¿verdad? Voy a tener que correr este sistema porque me quedé muy cortito aquí. Me quedé muy cortito. Entonces, este que está aquí sería 1 entre seno. Y como le estoy multiplicando por un coseno, entonces lo que me va a quedar, si quiere escribámoslo así, escribámoslo como coseno de 3x entre 4 veces el seno de 3x. Dice, profe, ¿para qué hizo eso? Bueno, a mí, por ejemplo, lo revisé y me pareció que esto se me iba a acomodar lindísimo. Porque este término, si yo sumo, se me cancela con este. ¿Ves? Este método sería, me combino, por ejemplo, yo noté que aplicar suma y resta se acomoda bonito. Porque tras de eso queda lindísimo. Porque cuando yo sumo esta expresión con esta, puedo sacar el 3v' factor común y lo que me queda es la trigonométrica fundamental. Me queda seno cuadrado más cos cuadrado, que es 1. Por lo tanto, la suma de esta expresión simplificaría a 3 veces v', nada más. Y ahora, cuando sumo en los de la derecha, me quedaría coseno de 3x dividido entre 4 veces el seno de 3x. Y ya de ahí, yo puedo agarrar este 3, quitarlo de acá y escribir aquí simplemente un 12 y ya tengo la primera variable. Ya encontré la primera variable. Ya tengo la primera variable. Esa primera variable, que es v', la puedo sustituir, por ejemplo, aquí, por ejemplo, ahí, para encontrar a u'. ¿Y cuál es la ventaja de tener el u' y el v'? La ventaja es que luego simplemente la integro. Yo esta expresión la integro y ya tengo el v. Y la otra la integro y ya encuentro el u. Entonces, aquí voy a devolverme un momento. Agarro esta expresión, la voy a poner por acá. Y me quedaría lo siguiente. Aquí me pueden ayudar. Me quedaría que coseno de 3x multiplicado por u' sería igual a menos sen de 3x multiplicado por v'. Pero v' es coseno de 3x dividido entre 12 veces el seno de 3x. Y dice, profe, qué cosa más hermosa, porque me quedó u' igual a menos un doceavo nada más. Porque este se cancela con este y este con este. Entonces, ahí ya técnicamente
Yo ya resolví el sistema, es lo que yo les decía. ¿Ves? Aquí utilicé el método de suma y resta. Pero usted podría decirme, profe, yo hubiera preferido despejar en una y sustituir en la otra. O usted me dice, profe, yo hubiera preferido usar la regla de Kramer. Ni me acuerdo cómo era, pero prefiero usarla. Pues vaya, estudie Kramer. De hecho, le dejo como un reto en este momento. Si usted está viendo el video después, detenga el video y trate de resolver este sistema con la regla de Kramer para que la repase. Porque podría ser que haya algún ejercicio donde el método de suma y resta a usted no se le acomoda bien y la regla de Kramer sí. Entonces usa la regla de Kramer. Pues, no hay un método único. Lo que sí tenemos claro es lo siguiente, que cuando usted resuelve el sistema, ya usted de aquí, de manera directa, integra y me dice que el U es simplemente menos X doceavos. No hace falta que me le ponga constante de integración. No hace falta. Porque si usted le agrega una constante de integración, técnicamente va a generar la misma solución general. La misma. Entonces, déjeselo así bien clarito para que no se le complique. Cuando usted está integrando para encontrar el U y el V en variación de parámetros, no le agregue aquí la constante de integración. Ojo, como profesor no es que quiero dejarle a usted un vicio malo y que usted diga, profesor, entonces, ¿cuándo se agrega y cuándo no? Vea, lo que yo le estoy diciendo es algo que ya sé, que ya lo he probado, lo entiendo y todo. Le estoy diciendo que si usted me agrega esta constante de integración, va a llegar exactamente a la misma solución general. Entonces, no agregue más basura innecesaria. Lo mismo aquí. Por ejemplo, la integral de esta sale bastante directa porque la derivada del denominador casi está arriba, ¿sí o no? Olvídese de este 12. O piense en el 12, si usted quiere, como usted guste. Digamos, si, el punto es que si yo derivo el seno, la derivada del seno de 3x es cos de 3x por 3. Es decir, para hacer la derivada, le falta un 3 y por lo tanto tendría que agregar un 3 en el denominador, en cuyo caso el 12 se convertiría en 36. Dicho eso, entonces ahora sí yo tendría que la derivada de esta expresión que le estoy encerrando en verde, no, en verde no me gusta, otro. La derivada de esta expresión que está en verde es la que estaría aquí arriba. Por lo tanto, ¿quién es el Vx? El Vx sería 1 entre 36, que estaría fuera de la integral, por el logaritmo natural del valor absoluto del seno. Ese sería, ¿ves? Así de sencillo. Ese sería el V, automáticamente. Y cuando usted obtiene el U y el V, siéntase feliz, porque de aquí en adelante lo que sigue es escribir. ¿Qué significa escribir? Ponga mucha atención. Lo que sigue de aquí en adelante, bueno, aquí tengo campito para hacerlo, vea. Lo que sigue de aquí en adelante le voy a hacer un resumen. Yo tenía que esta era Y sub C. Ok, yo tenía eso. Además tenía que YP tiene esta forma. Ok, entonces me la voy a traer para acá. Estoy viendo como un resumen de lo que tengo. También obtuve en esta página, a la hora de resolver, obtuve que el U de X es eso. Ok, entonces peguémoslo acá. Y tengo también que el V de X es este. Si usted pega toda esa información que usted tiene ahí, usted lo que logra determinar es que, por lo tanto, YP, ¿qué forma tiene? Dice, profe, es que ya yo tengo el U, entonces YP tendría la forma menos X doceavos por el coseno de 3X, más el V, que es 1 entre 36 por el logaritmo del valor absoluto del seno de 3X, multiplicado por el 100 de X.
Sen de por el sen de 3x, ¿ok? Y esta que está aquí sería YP. Y recuerde que cómo le llegaba yo a la solución general del ejercicio. Yo le llegaba a la solución general del ejercicio agarrando a Y sub C y sumándole YP. O sea, sabemos que la solución general, tiene la forma. ¿Cuál era la solución general? Tiene la forma YC más YP. Así que en este ejercicio, ¿cuál sería la respuesta al ejercicio? Sería Y igual a el YC más el YP. Me dice, profe, una solución como de 3 kilómetros, correcto, pero esa es la solución. Que probablemente, cuando usted ya vaya al folleto, usted la va a encontrar agrupada de alguna manera. Por ejemplo, cuando ya en folletos o en exámenes, esto uno normalmente lo agrupa. Por ejemplo, agrupa este término con este y lo escribe simplemente como A menos X doceavos multiplicado por el coseno de 3X. Y luego me queda más B más logaritmo natural del valor absoluto del seno de 3X dividido entre 36. Todo eso multiplicado por el seno de 3X. Con A y B constantes. Y esa es la forma de la solución general. Es esa. Esta sería ya la respuesta final del ejercicio. Así es la variación de parámetros. Usted puede decir, profe, es larguísimo. Sí, es largo, esta cosa es larga, pero así se hace. Así es la variación de parámetros. Todos los ejercicios siguen una estructura exactamente igual. Voy a hacer más ejemplos, pero ¿me lograron entender bien la idea? ¿Me siguieron bien? Bien. Voy a pasar a hacer este otro ejemplo. Que vean qué ejemplo más bonito. Vea qué ejemplo más bonito. Que tal vez, por ejemplo, este ejercicio tal vez no lo lleve hasta el puro final. Porque yo no sé si ustedes me lograron entender bien aquí la idea. Pero el pleito es llegarle al U' y al V'. Porque ya después el problema es integrar para obtener el U y el V. Y ya teniendo el U y el V, uno comienza a construir el YP. O sea, ya es comenzar a construir con todo lo que tengo. Así que hacerlo completo es muy ambicioso. Lo voy a llegar hasta un punto donde uno dice, ya yo tengo claro que usted de aquí en adelante sabe lo que hay que hacer. ¿Ok? Entonces, vean qué ejemplo este más bonito por una situación muy particular. Sigue siendo de coeficientes constantes. ¿Ok? Ahora, ¿por culpa de quién tengo que aplicar variación de parámetros para encontrar el YP? Por culpa de esta arcotangente. Si el ejercicio estuviera así, ese ejercicio, cuidado se le ocurre hacerlo con variación de parámetros. Profe, si lo hago me da malo. No, si le va. Recuerde que variación de parámetros es súper general. Le va a dar bueno. Lo que pasa es que te estás metiendo a hacer un montón de cálculos innecesarios. Porque este ejercicio, así como usted lo ve, sí se puede hacer con coeficientes, con la técnica de coeficientes indeterminados o aniquiladores. Sí se puede. En cambio, ¿cómo está? No se puede por culpa del arcotangente. Entonces, para que usted visualmente vea la diferencia de una cosa y otra, del por qué es que yo estoy obligado o no a usar variación de parámetros. ¿Ok? Bien, dicho eso, entonces resolvemos lo primero que sería y segunda menos 2y' más y igual 0, que es la homogénea, que en operadores es d cuadrado menos 2d más 1 aplicado en y igual a 0, que es lo mismo d menos 1 al cuadrado aplicado en y igual 0. De aquí se ve que el 0 es el 1 con multiplicidad 2 y por lo tanto y sub c, ¿qué forma tiene? Sería c1 por e a la x
más C2 X e a la X. Eso es por culpa de la multiplicidad. Y por lo tanto, pensando ya en la variación de parámetros, este fulano que está aquí sería el Y1 y este fulano que está aquí sería el Y2. Ni siquiera sigue. Vean, la cosa es tan descarada que me la voy a ir a copiar. Vean. Ojo el grado de descaro, ¿verdad? Claro, voy a borrar lo que no aplica, ¿verdad? ¿Qué tendría que borrarle a toda esa hablada? Me decía, profe, tiene que borrarle, obvio, aquí. Tiene que borrarle eso. Ajá. Y tiene que limpiar aquí, limpiar aquí. Y vas a poner aquí las que son Y1 y Y2 para este ejercicio, que sería L a la X y el X por E a la X. Y listo. O sea, lo que quiero que ustedes vean es que cuando ya usted entiende la técnica, siempre es lo mismo, salvo que la diferencia es que, obvio, los cálculos pues van siendo más engorrosos o salen integrales más complicadas o bla, bla, bla. Bien. Entonces, ahí donde estoy, entonces, ¿cómo quedaría el sistema exactamente para este ejercicio? Quedaría entonces, Y1 es E a la X por U'. Y2, es X por E a la X por V'. Ajá. Ahora, aquí sigue Y1'. Me dice, profe, es que aquí la derivada es 1. Y la derivada es E a la X, es ella misma, entonces queda igual. Ajá. Y la derivada de esta, téngale cuidado, porque es regla de producto, ¿verdad? Es regla de producto. La derivada de esa función sería e a la x más x por e a la x multiplicado por v'. Igual a f de x. Y ya le dije que f de x es la función que queda después de que quitas el coeficiente principal. Pero vea que en este ejercicio el coeficiente principal ya es 1. Así que no hay que quitarlo. Por lo tanto, en este ejercicio, el f de x es directamente e a la x por arco tangente de x. Entonces, quizás sea bueno que lo pase para acá, si no, no me va a caber. Y entonces aquí quedaría e a la x por arco tangente de x. Y por supuesto que usted puede comenzar a aplicar que regla de Kramer y bla, 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 pero aquí ¿qué se está cayendo? Pero así riquísimo. Dice, profe, aquí se está cayendo, pero buenísimo es simplemente reste las ecuaciones, vea, réstelas, porque aquí este y este son iguales, entonces de una vez se cancelan, entonces el sistema 2 por 2 me lo llevo facilísimo. Entonces, ¿qué es lo que quedaría? Quedaría x por e a la x multiplicado por v', restándole e a la x más x e a la x multiplicado por v'. Y por supuesto en la derecha me quedaría 0 menos, entonces quedaría un menos por ahí, menos e a la x por la arco tangente de x. Adicionalmente quiero que note, ahí lo que hice fue restar las ecuaciones y ya me volé una de las variables. ¿Cuál variable? La variable u'. Resulta que si yo distribuyo esta expresión y esta, nótese que esta expresión se me cancelaría con la segunda. Por lo tanto, lo que quedaría vivo sería menos e a la x por v' igual a menos e a la x por la arco tangente de x. Y de ahí usted nota que se simplifica y ya logra encontrar quién es v'. V' sería la arcotangente de x. ¿Sí? V' es la arcotangente de x. ¿Ok? Y luego, como la teoría del sistema de ecuaciones lo dice claramente, de aquí yo llego y sustituyo en cualquiera. Me parece muy obvio sustituir en la primera, porque es la que tiene menos basura, ¿verdad? La que tiene menos basura. Entonces, ¿qué me quedaría sustituyendo en la primera? Sustituyendo la primera me quedaría e a la x por u'
voy a pasar la expresión para la derecha, entonces me quedaría menos x a la x por v', que es arcotangente. Y de ahí usted nota que la exponencial se cancela y por lo tanto el u' sería menos x por la arcotangente de x. Y ya tengo el u'. ¿Cómo me salgo de ahí? ¿Cómo me salgo de ahí? Me salgo a través de un proceso de integración por partes en ambos casos, ¿ok? Entonces le dejo ahí como tarea moral, integrar por partes esas dos. Entonces, cuando usted integra a la arcotangente, le da aquí, integrando por partes, le da que el v de x, se lo voy a apuntar, el v de x sería x por arcotangente de x menos un medio del logaritmo natural de 1 más x al cuadrado. Esa es la integral del arcotangente, omitiendo la constante de integración, ¿verdad? Omitiendo la constante de integración que ya le dije que no es necesaria en este contexto, ¿ok? Y la otra también se integra por partes. De hecho, simplemente le comento, es parte de las conductas que usted debe saber en este curso, que para integrar por partes esta se tomaría u igual al arcotangente, porque recuerde que en la secuencia que usted le enseñan en cálculo diferencial, la i hace alusión a funciones inversas, y en particular, esto es para la escogencia del u. Recuerde que la arcotangente es una función inversa, por lo tanto la escogencia para hacer partes aquí a la arcotangente sería escoger u igual a la arcotangente de x y el dv se tomaría igual al de x. En este otro caso, tomarías u igual a la arcotangente y el dv igual al menos x de x. Esa sería la escogencia. Cuando le hace la integración por partes, llega a la siguiente expresión. Llegaría a la expresión un medio, este es el u, llegaría a la expresión un medio multiplicado por menos x cuadrado arcotangente de x, ajá, más x menos arcotangente de x. Entonces, el problema de la técnica de variación de parámetros es que depende muchísimo de la capacidad que tenga uno de integrar, porque uno cae en procesos de integración. Y bueno, perdón, aquí tengo un error, porque aquí no es u', aquí ya es u, porque ya integré lo mismo en la derecha. Entonces, ¿qué sigue en adelante? Claro, usted puede decir, pero esto es un basurero, porque ahora es exageradamente grande, ¿verdad? Porque el YP es esta cosa, véala aquí, estás tratando de copiarlo. Ese es el YP. Vea quién es el YP, lo voy a limpiar. El YP es eso. Y uno dice, donde el U es todo este chorizo que está ahí, se lo va a poner hasta entre otro color. El U es todo eso que está ahí. Y el U es todo eso que está ahí. Y ya tendría el YP. Y teniendo el YP, entonces yo digo que la respuesta al ejercicio es Y igual a YC más YP. Donde YP es eso larguísimo que sale aquí. ¿Y quién era YC? Si quiere lo transporto con una flecha. Vea, el YC lo tiene desde aquí arriba. Es la solución de la complementaria. Usted puede decir, profe, le va a quedar ahí una solución que ni le cabe en la página. Es correcto, pero eso no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es que se haya entendido la estructura. ¿Se entendió bien la estructura? ¿Sí notaron que es exactamente lo mismo? Sí. ¿Sí? Doy un toquecito para aquellos que tengan alguna consulta. Y ya, ya seguimos. Ok, bien.
el siguiente ejemplo, me dice, profe, vea, el siguiente ejemplo algo tiene que aportarme diferente, porque si no, ya sería muy redundante con lo que usted me explicó. Sí, claro, le voy a aportar algo diferente, porque resulta que en este primer ejemplo, usted puede notar que la ecuación era de coeficientes constantes. En este otro ejemplo, la ecuación es de coeficientes constantes. Y uno dice, profesor, y usted me dijo que esta técnica también aguanta coeficientes variables, pero no me ha mostrado ningún ejemplo. Bueno, esta página no la terminé necesitando. Y ese es el ejemplo que le quiero mostrar aquí. Y aquí es donde uno dice, usted está viendo un ejemplo premium, completamente un ejemplo premium. De hecho, este tipo de ejercicio, si fuera un examen presencial, yo le diría, pégale la firma a ese tipo de ejercicio y así como está, vale como 6 puntos porque es larguísimo. Vea qué ejercicio más lindo, dice. Resuelva esta ecuación diferencial, que es una lineal de coeficientes constantes, no, de coeficientes variables de orden 2. Y luego dice, si se sabe que y1 igual a y a la menos x es una solución de la homogénea. Entonces, resuelva esta ecuación si se sabe que y igual a y a la menos x es una solución de la homogénea. Entonces, es un ejercicio lindísimo porque evalúa un montón de teoría. Por ejemplo, este ejercicio evalúa la fórmula de Abel porque solamente me dan una solución. Entonces, tengo que utilizar la fórmula de Abel para poder construir la otra, ¿verdad? Entonces, por ahí anda el ejercicio. Por eso le voy a aportar algo diferente. Y lo otro que quería mencionarles es que si usted dice, profe, pero esta función de la derecha, si era de las que admitían aniquiladores o coeficientes indeterminados, ¿por qué no se puede usar? ¿Por qué no se puede usar? Porque la ecuación no es de coeficientes constantes. Ese es el problema, es que los coeficientes, la técnica de coeficientes indeterminados o aniquiladores pide dos cosas. Una, que la función f sea de cierto tipo. Y dos, que la ecuación sea de coeficientes constantes. Esta no es. Así que un ejercicio como este, usted a 100 kilómetros ve que se hace con variación de parámetros. Pero para la variación de parámetros yo necesito tener un y1 y y2. Pues entonces la solución del ejercicio le obliga a uno a buscar una y2 con qué fórmula. La fórmula lo que decía era y1 por una superintegralota, que era e a la menos integral de algo dividido entre y1 al cuadrado. Esa era la fórmula. ¿La integral de qué era? Recuerde que ni siquiera había que aprendérsela de memoria. Era una fracción donde el coeficiente de la derivada 1 iba en el numerador y el coeficiente principal iba en el denominador. Entonces hay que aplicar esa formulota para sacar a Y2. Y uno dice, profe, eso es apenas para sacar a Y2. Luego hay que hacer la variación de parámetros. Sí, señora, hay que hacer la variación de parámetros. ¿Ves? Entonces, es un ejercicio que se vuelve bastante extenso. Entonces, así como estoy, pues vamos trabajando un poquito. De hecho, juguemos un momento con esta integral que está aquí. Esa integral sería e a la menos integral de ¿quién? Bueno, dice, esa integral se puede separar como 1 menos 1 entre x. ¿Ok? Y esto quedaría e a la menos integral de x menos el logaritmo natural del valor absoluto de x. Más una constante de integración que ya le expliqué también que en este tipo de ejercicio no hace falta estar poniendo esas constantes de integración, porque lo que hace la constante es llevarme a toda una familia de funciones, pero yo solamente necesito uno, así que suma la constante más sencilla que es igual a 0. Así como estoy, esto me quedaría e a la menos x multiplicado por un e a la logaritmo del valor absoluto de x. Y por lo tanto, esto sería una cierta constante C1 multiplicado por x por e a la menos x. ¿Sí?
Igual, esta constante, cuando yo lo transporte para acá, no me la voy a traer porque ya le dije 100 veces que no es necesario. Entonces, esto quedaría un y1 multiplicado por la integralota. Ajá. Y ahora, la integral de adentro me dio x por e a la menos x. Y ahora, la del denominador lo que tiene es y1 al cuadrado, pero recuerde que y1 es e a la menos x. Si yo la elevo al cuadrado, lo que quedaría es e a la menos 2x de x. Y por lo tanto, aquí es un igual, por lo tanto esto sería igual a y1 multiplicado por, ¿y qué simplifica esa integral? Quedaría x por e a la x. Y esa integral es la integral más clásica por partes. Usted puede estar en cualquier universidad del mundo, la mejor o la peor. El primer ejercicio que le va a enseñar a usted un profesor, si le está enseñando a integrar por partes, es ese. Es el más clásico del planeta. Esa integral por partes, ya puedo sustituir el y1. Recuerde que el y1 es e a la menos x. Esa integral por partes, eh, esa integral por partes da x por e a la x menos e a la x. Eso es lo que da esa integral por partes. Igual, ¿debería agregarle una constante de integración? Sí, pero eso me lleva a una familia. En todo este proceso de la fórmula de Abel, esa constante no es necesaria. Todas esas constantes que van saliendo no es necesario estarlas poniendo porque me llevaría a familias. Yo lo que quiero es la más sencilla de todas. De hecho, nótese que aquí, si yo distribuyo este a la menos x, lo que queda es algo muy sencillo porque quedaría x por e a la 0 menos e a la 0. Es decir, x menos 1. Vea qué cosa más sencilla. Lo que acabo de descubrir es que otra solución es simplemente x menos 1. ¿Ves? Es x menos 1, simplemente. Por lo tanto, ¿quién es y sub c? Y sub c sería c1 por y1. C1 por y1 más C2 por X menos 1. Ya ahora, y ahí es donde, ¿qué? Ahí es donde ya se activa la variación de parámetros. Automáticamente, ahí tengo que venir y decirle, vea, le voy a volver a copiar todo esto. Copio. Pego, a ver si cabe. Ahí está la variación de parámetros. Esta es la variación de parámetros. Bajo el entendido, obviamente, que aquí quedaría un e a la menos x, aquí quedaría un x menos 1. Ajá. Y en este caso particular, ¿cómo quedaría el sistema que yo tengo que resolver? El sistema que tengo que resolver sería el y1, que es e a la menos x, por u', más el y12, que es x menos 1, por v'. Y ahora las derivadas, aquí sería menos x e a la menos x por u', más la derivada de esta función que es 1, entonces quedaría v' igual al f de x. ¿Y quién es el f de x? Es después de que mando a dividir en la ecuación original. Y cuando yo mando a dividir en la ecuación original, nótese que aquí sí hay que mandar a dividir esa x. Cuando yo se la paso a dividir acá, lo que quedaría es 4x por e a la menos x. Esa sería la función f. ¿Sí? Entonces aquí quedaría 4x por e a la menos x. Y este sistema, como usted puede ver, es súper sencillo de resolver porque tras de eso basta con hacer una suma. ¿Lo es? O sea, al sumar estos se cancelan estas. Entonces ya ahí sigue el proceso de resolución de este sistema. Es lo que sigue es ese proceso de resolución de ese sistema. Entonces me lo voy a llevar para acá, lo pego por acá y le voy a decir que, me dice, profe, resolverlo ya ahí es medio redundante, sí. De hecho, cuando usted suma esas ecuaciones, se ve que lo que me va a quedar es que este se cancela con este y cuando yo sumo estas dos expresiones, lo que va a quedar es x por v' igual a 4x por e a la menos x.
ahí la X también se cancela, entonces me queda V' igual a 4 veces y a la menos X, ¿ves? Entonces eso ya me daría el V'. Ahí ya tengo el V'. Y teniendo el V', me devuelvo, lo sustituyo acá y encuentro, para encontrar el U'. Y la historia de en adelante me parece que ya usted me la entendió, porque teniendo el U' y el V', los integro y ya encuentro el U y el V, y ya usted sabe qué hacer con el U y el V, porque teniendo el U y el V, los pego aquí, ya tengo quién es el YP, y luego se lo sumo al Y sub C, y ya tendría la respuesta final del ejercicio. De hecho, le dejo aquí como ejercicio moral que pruebe que la respuesta de este ejercicio es Y igual a por E a la menos X más B por X menos 1 más, simplifica, todo el YP simplifica algo lindísimo. Simplifica simplemente a 4 menos X al cuadrado por E a la menos X. A eso simplifica. A esto simplifica el YP. Es decir, después de que usted me encuentra el U' y el V' e integra para sacar el U y el V, lo sustituye aquí el U y el V y simplifica todo el YP y le va a dar esta expresión que está acá. Le aconsejo que lo haga porque yo siento que con lo que ya expliqué no es necesario seguir perdiendo tiempo en eso. Dice, profe, ¿para qué estás salvando tiempo? Vea, yo prefiero salvar tiempo para dos cosas. Uno, primero para decirle que ya he avanzado muchísimo en la materia del segundo parcial. De hecho, en lo que es teoría, solo me falta un tema que se lo explico como en 40 minutos, que se llama la ecuación diferencial de Euler. Esa ecuación es muy sencilla, se le aplica es una ecuación de coeficientes constantes, que usted de coeficientes variables, que tiene cierta forma, que usted le aplica un cambio de variable y la convierte en coeficientes constantes. Y de ahí en adelante sigue la teoría que ya sabe. Entonces, es como un ejemplo particular. Las de Euler son un ejemplo particular, como eran las de Clairaut, ¿se acuerdan? Que yo le aplicaba un cambio de variable y se convertía. Agarraba las de Bernoulli en el primer parcial, le aplicaba un cambio de variable y se convertía. Bueno, las de Euler, yo le aplico un cambio de variable conveniente y se me convierte en coeficientes constantes. Entonces, decirle que lo que me falta de teoría es muy poco. Por lo tanto, después de Semana Santa, el miércoles lo primero que hago es, pues, explicarle eso de Euler. Y después lo que sigue ya son las aplicaciones. Ya volvemos a caer a problemas de aplicación, que aquí es un problema completo que se llama movimiento vibratorio. Es un problema grandote de movimiento vibratorio que tardaremos por lo menos 2 clases en estudiarlo. Entonces, ¿en qué voy a aprovechar los pocos minutos que me quedan? Lo que quiero es motivarle un poco. Lo que quiero es hacer 2 ejemplos de ejercicios de repaso de tema anterior. ¿Que me topé dónde? Que me topé en la práctica del GAP asociada al segundo parcial y me parecieron ejercicios interesantes. Esa práctica es enorme y me parecieron ejercicios interesantes. Entonces voy a hacer los 2. De hecho, este va a ser más sencillo y el otro se va a decir, profe, qué bueno está ese. Ese jamás se me hubiera ocurrido. Y es pura teoría que ya tenemos. ¿Ok? Bueno, centrándome, veamos este primer ejemplo. Dice, considere las funciones linealmente independientes. Vea que es un dato que me están dando. Funciones linealmente independientes dadas por f de x igual a e a la nx y g de x igual a e a la mx, donde además se cumple esta combinación lineal. Es decir, estoy escribiendo al 0 como combinación lineal de esas dos funciones que por hipótesis son linealmente independientes. ¿Ok? Todo eso es el enunciado. Y luego dicen ciertas proposiciones. 1, 2, 3, 4. De las anteriores, ¿cuáles son verdaderas? ¿Ok? Si uno no se maneja bien en la teoría de dependencia e independencia, que es de lo primero que expliqué, este ejercicio no lo resuelve.
Recíprocamente, si usted maneja bien la teoría de este ejercicio, se resuelve en 30 segundos. ¿Por qué? Número 1. Nótese que esto es una combinación lineal. Esto, si yo estuviera redactando un folleto, lo escribiría, pero yo se lo estoy explicando. Así que en el video queda. Nótese que esto es una combinación lineal del 0 en términos de dos funciones que tengo por hipótesis que son linealmente independientes. Entonces, por culpa de eso, automáticamente, por culpa de la independencia lineal, automáticamente tanto alfa 1 como alfa 2 tienen que ser 0. ¿Por qué? Porque si alguno de ellos no lo fuera, las funciones serían linealmente dependientes y eso contradice el dato que me están dando. Por lo tanto, tanto alfa 1 como alfa 2 tienen que obligatoriamente ser 0. Por ese motivo, la opción 1 es verdadera y por ese motivo la segunda es falsa. ¿Ok? Y la segunda es falsa. ¿Ok? Bien. ¿Qué otra tenemos? La tercera automáticamente es falsa también, porque dice que alfa 1 es mayor a alfa 2 y eso es falso, porque ya estoy justificando que son iguales. Entonces ya yo sé que la primera es verdadera, la segunda es falsa, la tercera es falsa. De hecho, con solo hacer eso, ya yo sé que la respuesta correcta o es la B o es la C, porque son las únicas que tienen... la única que tiene, mira qué ejercicio más sin gracia. Es un ejercicio donde las opciones las planificaron mal. ¿Sí ven por qué? ¿Sí ven por qué? Porque ya yo sé que tiene que tener la 1. Es decir, es la B o es la C, ¿verdad? Pero la B no puede ser porque la 3 es falsa. Entonces la respuesta correcta es esta. ¿Ves? Esa es la respuesta correcta. Lo que pasa es que me parece muy espantoso que no hayan tenido ese cuidado, porque el estudiante podría resolver ese ejercicio sin darse cuenta realmente que la 4 es verdadera, o sea, literalmente la terminó bateando y la pega. ¿Y por qué es que la opción 4 es verdadera? La opción 4 es verdadera porque yo sé que como las funciones son linealmente dependientes, entonces las funciones linealmente dependientes cumplen que el gronskiano tiene que ser diferente de 0. Es decir, ¿verdad? Porque son linealmente independientes, entonces el gronskiano tiene que ser diferente de 0. Entonces, ¿quién es el gronskiano? El gronskiano de estas funciones sería e a la nx, n por e a la nx. Luego sería e a la mx, y aquí m por e a la mx. Y este determinante tiene que ser diferente de 0. ¿Ves? Y ese determinante, si yo lo calculo, sería m por e a la nx más mx menos n por e a la nx más mx. Y esto tiene que ser diferente de 0. Si yo saco factor común aquí una exponencial, me queda que e a la nx más mx por m menos n tiene que ser diferente de 0. Y yo sé que esta condición para que se cumpla, la exponencial siempre es mayor que 0. Así que para que esto sea cierto, tiene que cumplirse que m menos n sea diferente de 0. Y para que m menos n sea diferente de 0, m y n tienen que ser diferentes. Por ese motivo es que la cuarta es verdadera. Por ese motivo es, así es como se resuelve, analizando el gronskiano. Lo que pasa es que el ejercicio terminó teniendo poca gracia porque yo pude descartar cuál era la respuesta correcta sin hacer mayor esfuerzo. Pero bueno, sí se lo expliqué completo. ¿Sí se entendió? ¿Sí se entendió ese? Ok. Claro, eso va a prender sus luces de emergencia, porque usted lo que dice, profe, yo entendía eso de dependencia e independencia, pero este ejercicio de pronto no lo hubiera hecho, o de pronto sí, ¿lo es? Entonces, lo que te digo es que este ejercicio, lo que estoy tratando en estos últimos dos, es de decirle, vean,
ya estás en el momento de comenzar a hacer otra vez la práctica del gap, porque es esa práctica la que te va a ir preparando tanto para un potencial quiz mío, que muy probablemente después de Semana Santa ya comience a aplicar quizzes, y también potencialmente para el siguiente examen. Entonces, por favor, tengan muchísimo cuidado. Lo único que le hace falta a usted es la ecuación diferencial de Euler, y eso es muy poco. Entonces, ya casi usted prácticamente puede hacer cualquier ejercicio de la práctica. Pero vea la maravilla que es este otro que me topé. Este ejercicio es una maravilla. De hecho, me parece muy ingenioso el que se le ocurrió. Vamos a hacer lo siguiente porque cuesta mucho visualizarlo completo. Voy a clonarlo y voy a agarrar estas últimas condiciones. Ajá, vamos a hacerlo así para poder verlo. Porque es... Ah, qué madre, no lo cloné. Permítanme. Vamos a agarrarlo, lo voy a clonar y luego lo voy a cortar aquí y quiero que se vean estas condiciones. Están en la pura cola, entonces ahí cuesta un poco verlo. Pues, entonces, incluso esto me permitiría poder recortar este otro. Estoy acomodándolo para que ustedes lo puedan ver, porque me parece que está demasiado pequeño. Ahí está, ahí ya le inventé un quiebre para que lo puedan ver completo. ¿Ok? Bajo el entendido obvio que la reacción de aquí sigue aquí. ¿Ok? Entonces dice, considere la siguiente ecuación diferencial. X elevado a la 31 por y segunda derivada menos 9x a la 30 por y prima más y igual a 0. El gronskiano, ojo, el gronskiano de dos de sus soluciones, y1 y y2, cumplen esto. Ajá. Entonces, el gronskiano de dos de sus soluciones, y1 y y2, que cumplen estas condiciones es decir, lo que yo tengo en la respuesta, lo que tengo que buscar es un gronskiano. Entonces de pronto dice, suave, suave, suave. Me estás poniendo a calcular un gronskiano y no me dices quiénes son las funciones. ¿Cómo voy a saber? Ah, bueno, es que ahí es donde le digo. Ese ejercicio yo lo vi en la práctica y me pareció lindísimo. Porque resulta que ese ejercicio demuestra si usted se sabe la fórmula de Abel. ¿Y qué era lo que decía la fórmula de Abel? La fórmula de Abel decía que si yo tengo el gronskiano de dos funciones y1 y y2 que sean soluciones de la ecuación diferencial, el gronskiano era un factor o un múltiplo de algo. No sé si recuerdan la fórmula de Abel, pero era un múltiplo de la exponencial de una fracción, donde el numerador de esa fracción lo tengo que tomar de ahí con todo y signo, y el denominador lo tomo de ahí. Es decir, voy a tener que colocar en el numerador de la fracción un menos 9x elevado a la 30. ¿Ok? Y en el denominador voy a poner un x elevado a la 31. La fórmula de Abel decía eso. Y ahora dice, ¿y ahora qué sigue? Bueno, ahora usted sabe que este gronskiano es un determinante que es un y1 de x, y2 de x, ajá, y1 de x prima y y2 de x prima. Y en la parte de la derecha me queda c, donde c es una constante que no sé quién es. Probablemente voy a tener que averiguarla. Y esta cosa que está aquí, ¿en quién se convierte? Uno dice, vea, profe, el menos se cancela con el menos. Esta integralilla lo que queda es simplemente 9 entre x. O sea, no es mayor drama. Entonces queda e a la integral de eso y eso sería e a la 9 veces el valor absoluto de x. ¿Ok? Y por lo tanto, suponiendo que ya la constante se tragó toda esa cosa, ¿verdad? Suponiendo que esto es una constante C1, entonces ahora lo que me va a quedar es un C2 por X a la 9. Eso es lo que queda.
donde ese C2, pues se tragó el valor, el más menos, y bueno, ya esta historia se la sabe. Entonces, acabo de lograr encontrar esta igualdad, la cual se convierte en Y1 de X por Y2 de X' menos Y1 de X' por Y2 igual a una constante C2 por X a la 9. ¿Ok? Donde lo que está a la izquierda es el gronskiano, ¿verdad? Y ahora ¿y ahora qué hago, profe? Vea, ahora evalúe X igual a 1. Me dice, suave, 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 ¿qué queda? Queda Y1 evaluada en 1 por Y2' evaluada en 1. Menos Y1' evaluada en 1 por Y2 evaluado en 1. Igual a C2. Y para eso es que le pusieron este montón de constantes aquí. Vea toda esa información, incluso me la voy a llevar y se la voy a poner aquí. Vea, sustituya. ¿Por quién tengo que sustituir el Y1? Aquí dice que el Y1 evaluado en 1 y el Y1' evaluado en 1, los dos valen 8. Entonces, aquí tengo que poner un 8 y aquí también tengo que poner un 8. Ok, perfecto. Y el Y2 evaluado en 1, tengo que poner 0. Aquí tengo que poner un 0. Y el Y2' evaluado en 1 vale 25. Por lo tanto, ¿qué acabo de mostrar? Por lo tanto, C2 vale 200. Y si yo me devuelvo para acá, recuerde que lo que yo tenía en la izquierda es el gronskiano. Por lo tanto, lo que yo acabo de probar es que por lo tanto el gronskiano vale 200 veces X a la 9. Y por lo tanto la respuesta correcta es la D. ¿Ves? Y entonces con eso usted podría decir, profe, ese ejercicio, vea, sean sinceros, ese ejercicio muy probablemente sin cierta práctica no lo hubieran hecho, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué hice? Me puse a ver la práctica rápido y vea, sin avanzar mucho me topé con esos dos y los dos me llamaron la atención y sí que ejercicios más bonitos. Entonces, sirvan estos ejercicios para estimularle, decirle, para motivarle. Entrele a esa práctica también del GAP. No se quede solo con la práctica del folleto de Sarai, porque en la práctica del GAP hay ejercicios ingeniosos que de pronto usted tiene que sacar el ratito para pensarlos. Entonces, para que tengan mucho cuidado, con eso terminamos la clase del día de hoy.